Por las montañas tristes caminando, regando la tierra con su llanto pobre. ¿Y en qué momento descubres que la música era lo tuyo, que cantar era lo tuyo, o Dios te dio ese don y dedíquese a cantar? Pues realmente todo es gracias a mi papá. Una interpretación en tarima frente a su papá no generó mucha tensión. Al principio sí. Les lleve lejos de su tierra madre, de esa tierra suya que les fue arrancada, sembrada de... Compartir un café es el placer de complementar una buena conversación. Café Maúsa, un café de origen donde todo comienza con un cuento y termina en un poema. Regada con sangre. Tras ellos queda un rumor de muerte y de desamparo para no perder. Hoy, en un café con JM, Jessica Jaramillo, intérprete y compositora de música colombiana. Se quedan los sueños, se queda la libertad y van caminando sin saber si volver. Saludo cordial para todos nuestros amigos que nos ven a través de nuestras plataformas digitales aquí en Un Café con JM. En este capítulo tenemos un capítulo muy especial con una mujer que tiene muchos reconocimientos, una intérprete de música colombiana, pop, rock, de todo un poco. Ella se llama Jessica Jaramillo. Sí, Jessica ¿Cómo Jaramillo. estás? ¿Cómo vamos? Muy Bienvenida. bien, muchísimas gracias por esta invitación. Aprovecho para no solo agradecer, sino también decir que estamos en un espacio súper hermoso y bueno, vamos a charlar un ratico. Lo importante es que se sienta cómoda y que se pueda tomar un cafecito y poder conversar. Claro que sí. De ese tema personal y de esa experiencia que ha tenido en el campo de la música. ¿Cómo la llaman? No sé, dentro de ese rigor musical, ¿lo normal es intérprete o cantante? Pues digamos que lo general es ser cantante, ¿sí? Sí. Porque pues eso es lo que hago, cantar diferentes géneros musicales, pero digamos que mi carrera en gran parte se ha desarrollado dentro del folclore andino colombiano y un término como el ser intérprete o la palabra intérprete se usa mucho en los concursos de música andina Sí. colombiana, porque el intérprete es el que transmite, o así lo entiendo, es el que transmite lo que canta o lo que dice o lo que expresa, ¿sí? Es tratar de darle vida a esas obras que uno, digamos, decide cantar, y eso más o menos hace el intérprete. Entonces, por eso, dentro de ese nicho, el que canta se vuelve un intérprete. ¿Y en qué momento descubres que la música era lo tuyo, que cantar era lo tuyo, o Dios te dio ese don y dedíquese a cantar? Pues realmente todo es gracias a mi papá, a Javier Jaramillo. Hace muchos años ya, tenía yo por ahí Naciste en Sevilla, ¿no? Sí, nací en Sevilla Valle, y hace más o menos, ¿qué? Unos 25 años quizá, a la edad más o menos de unos 4 o 5 años, empecé a cantar porque yo escuchaba, mi papá es cantante también, tiene un trío de serenata allá en Sevilla, y el escuchar cantar a mi papá... No, pues es que lo que pasa es que mi papá es el que le daba las serenatas a esos amores o a los cumpleaños, tarde de la noche, entonces pues no, yo no podía estar por allá, pero sí, por ejemplo, una tradición en mi casa es que los días de la mujer o los días de la madre o en algunos cumpleaños, por ejemplo, de mi abuela o de mi mamá, o inclusive a mí también me tocó cuando vivía en Sevilla, era que mi papá nos llevaba la serenata, entonces nos cantaba unas canciones, entraba pues como hasta el corredor de la casa y hacíamos como lo tradicional, prender la luz o cosas así, Sí. para que mi papá supiera que sí estábamos escuchando. A mí ya no me tocó, pues porque yo ya vivo en Armenia también hace ya muchos años, pero eso ha sido una tradición en mi casa. Entonces, pero lo que sí, cuando mi papá escuchaba o se aprendía las canciones, pues yo, algo se me quedaba y empezaba a cantar. Entonces había un tío, hermano de mi abuelita, que le gustaba mucho escuchar música norteña. Sí. Entonces él moría pues porque yo le cantara Billete Verde o le cantara El Rey del Despecho, cosas así. Entonces a esa edad, yo muy chiquita, pues no sé, no soy consciente de ese momento, pero yo le cantaba esas canciones y a veces, por ejemplo, me daba plata.
Sí. Y ahorita que yo escucho... Hay un incentivo ya, hay Sí. una línea de decir, bueno, vamos a empezar a cantar y nos vamos a Pero ganar pues una estaba plática muy por ahí. chiquita, sino que ahora que reviso y por ejemplo, digamos, el calibre de las letras de las canciones, pues yo decía, pues pucha, cantando eso tan pequeñita, pues bueno, no sé. Pero sí, por ahí empezó. Entonces, cuando mi papá empezó a sentir que tenía afinación y que tenía un color pues como lindo, ya después un poquito más grandecita, empezó a mostrarme canciones de música andina colombiana. Y recuerdo que tenía un cassette donde tenía una canción que se llama Muy Antioqueño, que es un bambuco de Héctor Ochoa, antioqueño, él. Y otra canción que esa me marcó mucho, que se llama Daniela, que es un bambuco de Guillermo Calderón Perdomo. Y cuando ocurrió eso, pues yo me aprendí esas canciones y yo creo que fue desde ese momento y fue como un amor a primera vista porque eso se metió muy dentro de mí. Y desde ahí es que yo no he parado de cantar. Tu papá, digamos, fue el primer encuentro frente a darle la importancia a la música y darle la seriedad y la disciplina y a tener la posibilidad de decir, bueno, voy a dedicar a la técnica vocal y voy a formarme. ¿Fue así? Realmente sí, porque aunque mi papá, digamos, no era... Yo no le puedo decir que mi papá era experto pues en técnica vocal ni nada de eso, porque siempre lo vi como un autodidacta, así como empírico dentro de sus cosas. De hecho, el arte de mi papá también, aparte de cantar, es ser ebanista o ser carpintero. Tiene un taller en Sevilla y durante muchos años le ha construido cosas muy bonitas a la gente allá y en mi casa también. Parece a los Bastidas que tienen su... Algo así, sí, Cantaban solo que mi y le hacía papá... Exacto, pero ellos se fueron por el tema de los instrumentos, mi papá por el tema de hacer, no sé, comedores, salas, camas y cosas así. su sustento diario. Ajá, sí, ese es como el trabajo de mi papá. Pero él, yo lo admiro mucho por eso, porque, por ejemplo, el pilar del canto, en mi caso, es la respiración. Entonces él enfocó mucho, digamos, su tiempo en enseñarme eso. Tenía que respirar de esta manera, entonces me decía, no, es que usted respira alzando los hombros y eso no se puede hacer, pero tampoco me explicaba por qué. Y yo hacía lo que mi papá me decía, me ponía a hacer unos ejercicios a veces que hasta me mareaban, porque él lo que decía, no, tiene que aprender a apoyarse en su diafragma, y yo no entendía esas palabras, pero igual lo hacía. Y yo tenía un problema con la R, cuando yo mencionaba la R me vibraba mucho el cachete y no se me entendía, y tenía problemas de dicción o de vocalización. Entonces mi papá cogía un libro que me acuerdo mucho que se llama Cómo aprender a Cómo aprender a hablar en público, y él me ponía a leer párrafos de eso siempre, todas las noches cuando llegaba a trabajar, a veces pues no todas las noches, pero la mayoría del tiempo, y se enfocó mucho en eso, en que hablara muy claro, en que pudiera respirar muy bien. Otra cosa que le estresaba un poco era que mi voz era muy plana, yo no tenía vibrato en esa época, pues mi voz era muy chica, pues una voz blanca. Y también se enfocó mucho en eso, entonces me enseñó un ejercicio que yo decía, mi papá se inventa esas cosas pues, pero realmente sí existen ahora, y con eso pude desarrollar un vibrato muy bonito. ¿Te sirve ahora todo lo que le ha enseñado? Todo lo que mi papá me enseñó, que afortunadamente me lo enseñó bien, porque en el canto uno puede interpretar las cosas de mil maneras, y a veces uno, digamos, en esa necesidad de compartir hasta enseña mal. Pero afortunadamente lo que me compartió mi papá, todo estaba dentro de la coherencia de lo que es el buen uso del instrumento. Llegas a Armenia. Llego a Armenia, sí. Estás en Armenia y ahí materializa la música de manera académica, logras entrar a alguna, digamos, ¿estudias técnica vocal o solamente te quedaste con el empirismo del papá? No, en el tiempo que estuve en Sevilla, yo traté bueno, yo desde Sevilla ya empezaba a ir a los concursos de música colombiana, y allí aprovechaba al ver pues a las grandes intérpretes o cantantes que ya habían estado, pues que ya eran profesionales o daban clases y eso, yo lo que hacía era mirar cómo calentaban, por ejemplo, mirar cuál era su postura al momento de cantar. Yo observaba mucho, y a veces cuando no entendía cosas y de pronto esa persona me daba como el pie para preguntar, yo preguntaba, y así iba como aprendiendo cosas. Después ya cuando
tuve como poder adquisitivo, pues yo desde muy chiquita empecé cantando en la iglesia principal de Sevilla, entonces eso me generaba un ingreso y una vez ahorré y le dije a mi papá, quiero ir a Bogotá a tener clases con Carolina Muñoz, que en esa época estaba, digamos, muy en tendencia porque se había acabado de ganar el Gran Premio Mono Núñez y todo eso, y me gustaba mucho cómo cantaba, y fui a Bogotá a ver unas clases con ella, y eso también me dio como muchas herramientas. Y la internet, pues cuando tuve acceso a ella, pude empezar a investigar y así. Pero que yo haya entrado a una academia, que haya tenido un profesor de cabecera, no, realmente no. Realmente me hice en la experiencia, que es como la idea. Yo siento que todo lo que he aprendido me ha servido mucho y mi voz ha sido muy agradecida, en cierto modo, al recibir todo eso de buena manera y pues bueno, poder hacer todo lo que he hecho hasta ahora, que ha generado, digamos, un respeto y un reconocimiento. Exacto, sí, que la gente lo reciba con amor, porque cuando yo canto en cualquier espacio, a la gente le gusta y se lo disfruta, entonces creo que ese es el objetivo siempre. Jessica Jaramillo, intérprete y compositora aquí en Un Café con JM. Ya regresamos en nuestro segundo bloque. Van por las montañas tristes caminando, regando la tierra con su llanto pobre. Publicidad, política pagada. Soy Luisa León, te invito a votar por mí el próximo 8 de marzo a la Cámara de Representantes, marcando el Partido Liberal y el número 103. Más música.fm. Somos tierra de pioneros Café Bar. Amantes de la cultura cafetera, la tertulia con propósito y apasionados por los granos de café quindiano y la transmisión de sabores y saberes a través de nuestra carta. Conservamos la herencia viva de nuestras abuelas. Visítanos en la calle Segunda Norte, 1879, barrio La Nueva Cecilia, Armenia, Quindío. Publicidad, política pagada. Liberales le 102, liberales le 102, marca la L en el tarjetón, le 102 es la opción, Daniel Restrepo. Distribuidora Maxi Pollo del Quindío, la empresa quindiana que te ofrece pollo 100% campesino. Vendemos pollo al por mayor y al detal, con servicio a domicilio. Llámanos al 301-343-7777 o al 312-205-3901 y al 300-335-3547. Estamos ubicados en la calle 50, número 3575, barrio 14 de octubre, en Armenia, Quindío. Ven y pruébalo. Maxi Pollo, un pollo de buena calidad. A mí muchas telas me generan sudor y esta por la frescura no son muy frescas, entonces me gustó la calidad de la marca Forza. Forza. Cristian Plata es el duro ahí, el que manda, el que hace la distribución. Y un saludo muy especial, un gran amigo, emprendedor en estos momentos. Hay que apoyarlo. Y hay que apoyar, yo creo que hay que comprar local y apoyar lo local. Lo pueden, digamos, localizar, hacer sus pedidos al teléfono 304-581-0598. Camisetas frescas para andar en estos tiempos de calor, tiempo de vacaciones. Publicidad, política pagada. En ese momento le decía que tenía un sueño. Sí. El sueño era llegar a la cámara. Sí. Hoy estamos materializando ese sueño y yo sé que con la ayuda de Dios y cada uno de los quindianos lo vamos a lograr. Soy Juan Camilo Cárdenas y te voy a demostrar que hay 102 razones para creer en este departamento. Prepárate, Quindío. Llega el evento de hamburguesas más importante. Comienza la búsqueda de las mejores hamburguesas de los 12 municipios del departamento. Si tienes talento, sabor y una hamburguesa que enamora, este festival es para ti. No te quedes por fuera. Van por las montañas tristes caminando, regando la tierra con su llanto pobre. Continuamos en Un Café con JM, Jessica Jaramillo, intérprete y compositora de música colombiana. ¿Dónde? Buscan un camino que les ponga a salvo
Seguimos aquí en un café con JM con Jessica Jaramillo, compositora e intérprete. Jessica, en la hoja de vida que tú me enviaste hay miles de reconocimientos. En palabras muy concretas, digamos que, ¿cuáles fueron esos premios importantes que has ganado? Bueno, es difícil la pregunta, sí, porque son muchos, ¿cierto? Pero digamos como los principales. Yo creo que uno que marcó mi vida y yo creo que afianzó mucho ese camino de la música fue el Cuyabrito de Oro. Yo participé en la primera versión del Cuyabrito de Oro por allá en el 2000 o 2001, no recuerdo muy bien. Teatro Llanuda, creo que fue. Sí, en esa época. No, bueno, la primera versión se hizo en el Parque Uribe. Ah, sí. Ya después se hizo en el Teatro Llanuda y ya después en otros sectores, porque también se ha hecho en el Teatro de la Cruz Roja y así. Sí. Yo creo que eso marcó definitivamente lo que yo ya quería hacer con mi vida. El concurso fue como mi primera puerta, mi primer acercamiento con el público, con gente que yo ya admiraba muchísimo, como Luz Nillet Alarcón, como Ancísar Castrillón, que es un gran compositor y que yo admiro y quiero muchísimo, y con la familia Bastidas, que mucho antes de la música ya eran muy cercanos a mi familia, porque Tobías y mi papá eran muy cercanos, pues han sido muy amigos, aunque ahorita pues las distancias, Sevilla, Armenia, uno ya pierde mucho contacto. ¿Dónde está Ancísar ahora, en Sevilla? No, Ancísar vive en Santander, Tobías sí vive acá, en su taller, mi papá en Sevilla. Entonces, pues eso distancia mucho como todo. Pero ganarme la primera versión del Cuyabrito de Oro me marcó personalmente y también fijó como un precedente. De hecho, cuando las veces que he tenido la posibilidad de cantar en algún encuentro de ganadores o mi reseña o mi hoja de vida artística, siempre empieza con ese reconocimiento. Primera ganadora o ganadora de la primera versión del Cuyabrito de Oro. Eso es clave. A mí me parece que, y cuál vez, digamos, o sea, me parece que es clave frente a que le da un paso ya para empezar a sostener una línea y decir, bueno, este intérprete tiene un futuro promisorio, ¿cierto? ¿Con cuál canción fue con la que usted ganó? Antes había mencionado Muy Antioqueño y Daniela, que fueron las primeras canciones que yo me aprendí de música andina colombiana. Siempre y esas fueron las primeras con las que concursé. Ya de ahí, Tobías, en muchos concursos a nivel infantil y a nivel nacional, él me acompañó, me llevó, no solamente me llevaba, sino que también me acompañaba en el tiple con otros músicos, y ahí ya empecé a conocer otras músicas. Entonces ya empecé a conocer la música de Ancísar Castrillón, de Luis Enrique Aragón Farcas y de otros compositores, de Ana María Naranjo, que también es una quindiana. Entonces ahí empecé como a sumar música a mi repertorio y obviamente a caminar el país, porque estuve en Aguadas, estuve en Belén de Umbría, estuve por allá en Boyacá, en muchas partes, llevando la música, pues siendo muy niña. Sí. Obviamente mi papá en ese sentido siempre me acompañó. Desafortunadamente mi mamá no lo pudo hacer, pues porque mi mamá tenía un trabajo donde tenía que cumplir un horario, pero mi papá, pues al ser, digamos, su propio jefe y dueño de su tiempo, pues él cerraba su taller y se iba conmigo un fin de semana. Una interpretación en tarima frente a su papá no generó mucha tensión. Al principio sí, pero ya después era como verlo ahí me generaba seguridad, sentía que quería que él me viera. Hay una anécdota que había un concurso, no sé si todavía, pero un concurso que hacían en Calarcá, sí, en Calarcá. Mi papá concursó y yo también, pero creo que yo iba como en la categoría juvenil y mi papá en adultos o algo así. Y esa fue como la primera vez en la que mi papá y yo competíamos. Y me acuerdo que en esa época yo no pasé y mi papá sí pasó. Y eso para mí fue un golpe al ego, porque yo decía, pero ¿cómo así? Y lloré, y al principio cuando niña, si yo perdía o algo, a mí se me daba muy duro y lloraba y me sentía muy mal. Pero después entendí que no, que ese no era el objetivo de los concursos. Y cuando entendí eso, los concursos se me volvieron más como una vitrina donde yo podía mostrar lo que yo estaba haciendo, mi producto. Así no fueran canciones mías, sino canciones de otras personas. Trataba de cantar las canciones que no fueran tan escuchadas o tan conocidas, porque la idea era eso, darle a esas músicas que casi no se escuchan
pues la posibilidad de que la gente las conociera. Entonces eso para mí fueron los concursos, la posibilidad de mostrar un producto de una cantante que venía, digamos, emergiendo y disfrutármelo y aprovechar a conocer muchas personas y muchos lugares. ¿Por qué inclinarse por el rock? Y digamos que es por descubrir o por un capricho, porque te gusta. ¿Por qué tomas esa decisión? Bueno, lo que pasa es que también en mi vida de estudiante, yo tengo un hermano mayor, bueno, tengo 2 hermanos, pero uno vivió conmigo y pues él era rockero a morir todavía. Entonces escuchar esa música en la casa se volvía algo muy, muy normal y algunas de esas canciones me parecían muy chéveres. Y también en el colegio, con los amigos y bueno, en el entorno uno escuchaba mucho, por ejemplo, rock en español o heavy metal, o escuchaba, por ejemplo, a Kraken y a ese tipo de grupos. Entonces, por eso, desde hace mucho tiempo me gustaba, pero el poder hacerlo ya en la universidad, pues también me dio la posibilidad de aprender, de estudiar ese género, aunque no soy una experta, me gusta y pues trato de hacerlo con todo el respeto. Y ampliar el público y volverlo más comercial, que eso es otra oportunidad. Sí, que la gente también me vea haciendo otras cosas, que la gente vea que el cantante tiene esa versatilidad para hacer otras cosas. Carlos Andrés es prácticamente su mano derecha, su novio, su esposo, no sé, yo sé que son muy cercanos, ha sido su apoyo incondicional frente al tema de la producción, una persona que aprecio mucho y lo conozco hace muchísimos años. Ha sido, digamos, que el doliente de esa obra que están haciendo y promocionando durante esta temporada. Cuéntenos un poquito sobre eso, sobre esa producción que él está haciendo y sobre esa música que están promocionando por esta temporada. Claro que sí, bueno, Carlos Andrés García, ¿cierto? Carlos Andrés García Quintero, pues yo creo que desde que me escuchó y me conoce y digamos decidimos andar juntos este camino de la vida, ha creído mucho en lo que hago y ha tenido esa necesidad o ha sentido esa necesidad de darle un realce, de darle importancia, de darle visibilidad y se ha metido con un montón de cosas que al principio ni siquiera sabía cómo hacer y se ha tomado el tiempo de aprender, de descubrir, de explorar y de darle muchísima importancia a lo que yo soy y a lo que hago. Guitarra. Él toca guitarra, es maestro en guitarra clásica de la Universidad Javeriana y tiene otras especializaciones en análisis de la música y cosas así. ¿Qué sensación siente cuando combina el amor y la música? ¿Suena mucho mejor? Creo que sí, van muy de la mano porque la mayoría del tiempo yo estoy en pro de la música y aunque él, digamos, en este momento también tiene un trabajo más administrativo, le ha permitido, digamos, volver a revivir esas cosas que hizo durante su carrera y durante un tiempo, porque a veces cuando uno está en esa parte administrativa se dedica solamente a eso y pierde un poco, digamos, esa cercanía con la música y el poder estar juntos nos ha permitido eso, que yo pueda seguir con mi carrera en ascenso porque siento que desde que él está le ha dado un realce muy importante y que él también pues no pierda ese norte porque de todas maneras él es música también y le dedicó muchos años en aprender, es un guitarrista muy bueno, es un intérprete del instrumento y lo hace con mucha pasión y con mucho amor, entonces pues vamos digamos en ese complemento. Muy conectados. Sí. Ya para terminar, hablemos del álbum ya de manera muy corta. ¿De qué se trata? Bueno, este álbum son 8 canciones de 8 compositores vivos. Bueno, allí tengo una canción propia. Carlos Andrés tiene una obra que le da el nombre al álbum que se llama ¿Que por qué canto bambucos? Y otros 6 compositores a los que admiramos muchísimo. Este mes hemos lanzado un segundo sencillo, pues porque el primero lo lanzamos en septiembre del año pasado, se llama Caminantes, de la cantautora Luz Marina Posada, y este segundo sencillo se llama Como tú dices, es un vals colombiano, pero con un tinte muy bohemio, del maestro Luis Enrique Aragón Farcas. Y pues esto surge de ganarnos un proyecto con el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, y con el apoyo también muy fuerte del Fondo Mixto para las Artes y la Cultura del Quindío. Entonces, pues vamos ahí de la mano, son muchas personas las que tienen que ver con todo este trabajo y con todo este proyecto.
pero invitamos a todas las personas para que vayan a todas las plataformas digitales musicales. ¿Cómo la encuentran? En Spotify y en todas me encuentran como Jessica Jaramillo. Jessica lo escriben con J y doble S porque a veces lo escriben distinto. Con Jessica Jaramillo ya entran a cualquier plataforma de su preferencia, con doble S. Doble S. Sí, Jessica con J y doble S. Y en mi canal de YouTube me consiguen como Jessica Jaramillo también. Allí están los videos que hemos hecho de caminantes y el video oficial de Como tú dices, que es realmente el trabajo que se hizo de muy buena calidad, con mucho amor y respeto por estas músicas tradicionales, dándole de pronto un toque de esa influencia de las músicas que nosotros escuchamos a diario, porque la música evoluciona constantemente. Entonces, pues esa es la invitación, que le den mucho amor a esa canción, porque vienen más hermosas, pero esta en este momento es la que está sonando. Jessica, gracias por estar aquí en Un Café con JM, por su tiempo. Muchas gracias a ustedes por la invitación, de verdad me la pasé muy bien y gracias. Jessica Jaramillo, intérprete, compositora, aquí en Un Café con JM. Nos vemos dentro de 8 días en otro capítulo más. Por eso, para cuando tú me olvides, yo guardo una canción tras mi ventana para echarla a volar como